Vamos a poner a grabar. Bueno, habíamos llegado la clase pasada a analizar un elemento dentro de la problemática del estudio de la problemática de la empresa como fondo de comercio, y dentro del análisis de los elementos del fondo de comercio habíamos empezado a desarrollar una noción eh, que era el concepto de flujo de fondos, que era importante entender para captar toda una serie de problemas, de nuevos problemas vinculados con el desenvolvimiento de una empresa en marcha. Y vamos entonces a continuar compartiendo las diapositivas que habíamos estado viendo. Respecto de la importancia, hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada, destacando la importancia de esta nueva noción de flujo de fondos. Para eso recordemos esto que ya hemos mencionado en muchas oportunidades acerca de la importancia del desarrollo de conceptos, habida cuenta de que el conocimiento jurídico se desenvuelve constantemente mediante el uso de una grilla conceptual, que es una metodología que nos viene desde la época de fines de la República Romana, que nos permite ubicarnos a la hora de encuadrar los casos. Una de las funciones de los conceptos de esta grilla conceptual es el desarrollo, la posibilidad de ubicarnos para resolver los casos, los casos concretos. Recordemos las circunstancias de hecho que rodean una acción sobre la cual nos preguntamos respecto de su estatus normativo, si esa situación está permitida, está prohibida o es obligatoria. Nos manejamos desplazándonos entre relaciones de género a especie dentro de esa grilla conceptual. Esa es una de las funciones que destacamos constantemente respecto de los conceptos. Y otra de las funciones de los conceptos es la de permitirnos encontrar nuevos puntos de vista para resolver los problemas. No solamente en orden a la resolución de casos, sino para todo tipo de reflexión en el marco de los problemas jurídicos. Bueno, desde esta perspectiva, teniendo en cuenta por qué es importante desarrollar estos conceptos, vamos a pasar un poco revista a la aparición de esta expresión flujo de fondos, que viene
podemos vincularla, si bien la ley 11.867 no utiliza esa expresión, pero sí está implícita en la mecánica de la ley 11.867, cuando el artículo primero se refiere a que dentro de toda transferencia de fondo de comercio debe considerarse incluida la clientela, en tanto que la mecánica, la economía interna de la ley, a poco de que uno reflexiona sobre este problema, tiene en cuenta la expectativa de cobro que tienen los acreedores, la razón de por qué se establece una regulación sobre esta materia tiene que ver con que el legislador ha tenido en cuenta esta circunstancia que se da cuando un empresario se va a desprender de su actividad, va a ceder su empresa en marcha, está afectando ese elemento que los acreedores del empresario habían tenido en cuenta a la hora de concederle crédito, y es la posibilidad de obtener ingresos. La perspectiva del acreedor no es precisamente tener que iniciarle un juicio a su deudor en caso de que no le pague, sino la expectativa del acreedor es que su deudor, al momento de la exigibilidad de su crédito, esté en condiciones de satisfacer ese crédito, para lo cual tiene que contar con medios, con ingresos. Y esos ingresos vienen, esos flujos de fondos vienen asociados al hecho de que el titular del establecimiento le ceda su clientela. Que ahora, a continuación, vamos a ver en qué consiste este elemento del fondo de comercio, que está íntimamente relacionado, decíamos, con la expresión que ahora tratamos de introducir de flujo de fondo. Otros antecedentes de la incorporación de esta expresión que he encontrado es allá por los años 70, hay una ley 19.991 del 30 de noviembre de 1972, que es la primera aparición que yo personalmente he encontrado. Es una norma referida a requisitos para operar con el Estado. Aparece mencionada por primera vez esta expresión, y más adelante las circulares del Banco Central van a incorporar la referencia a los flujos de fondo como requisito que tienen que tener en cuenta las entidades financieras a la hora de conceder créditos a sus clientes, dado que cuando los clientes corresponden a lo que la reglamentación del Banco Central denomina cartera comercial, los clientes incluidos en la cartera comercial son aquellos que tienen que destinan los fondos que solicitan a actividades de tipo reproductivo. O sea que con el dinero obtenido en préstamo lo van a volcar a algún tipo de negocio que va capaz de generar ingresos para poder devolverlos. Entonces, la reglamentación alude a que los bancos habrán de tener en cuenta a la hora de conceder los créditos
que los flujos de fondos del proyecto o del negocio o del motivo para el cual el cliente solicita un préstamo sea suficiente para atender las obligaciones derivadas del préstamo que solicitan. Bien. Llegados a este punto, lo que nos queda para completar esta problemática referida a la empresa como fondo de comercio es analizar el procedimiento regulado por la ley 11.867, que consiste en primer lugar, la ley en su artículo primero incluye un listado de los elementos que deben considerarse comprendidos en una transferencia de fondo de comercio. En segundo lugar, desarrolla el procedimiento. El procedimiento supone, vamos a ver ahora, que quien se propone enajenar un establecimiento comercial tiene que proveerle al comprador un listado de los créditos que reconoce, de las deudas, perdón, que reconoce deber a terceros. Luego hay una fase de publicidad a través de edictos que se tienen que publicar. Por último, a continuación viene un proceso de oposiciones. Oposición significa la posibilidad que tienen los acreedores de exteriorizar su condición de tales, aún aquellos que no hubieran estado incluidos en el listado denunciado por el vendedor, con el objeto de que se retenga el importe de su acreencia. Y por último, viene la etapa en que el intermediario o el mismo comprador tienen que retener esos importes sobre los cuales se le dedujeron oposiciones más los importes de los créditos correspondientes a las personas incluidas en el listado provisto por el vendedor. Todos esos importes los tienen que depositar. Esa es, en líneas generales, la mecánica de la ley. Vamos a entrar ahora en el análisis pormenorizado de su contenido. Vamos para eso a cambiar de... Bueno, ahora no. No vamos a cambiar para visualizar el texto de la ley 11.867, que aquí la tenemos delante. Bueno, la primera aclaración que podemos hacer respecto de la metodología de la ley es que la ley comienza con la declaración de los elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión por cualquier título. Esto significa, ya hicimos una comparación
a través de en una diapositiva donde comparábamos las cuentas que establece como requisito mínimo el artículo 63 de la ley 19.550, que debe contener un balance y que representa los elementos de un patrimonio con relación a los elementos que la ley declara comprendidos en la transferencia en fondo de comercio, y de esa comparación a dos columnas resultaba, en primer lugar, que la ley de transferencia de fondos de comercio incluye como elementos constitutivos a los efectos de su transmisión solamente algunos activos. No están comprendidos dentro de los elementos que la ley establece como comprendidos en toda transferencia, no están comprendidos, insisto, los pasivos. En primer lugar, no están comprendidos los pasivos. De ahí viene la necesidad, el mecanismo de protección a los acreedores, que como dijimos, se van a ver privados de la posibilidad de percibir, de que su cliente perciba los ingresos que ellos calculaban que iban a tener a la hora, los fondos líquidos que iban a tener a la hora de que se tornara exigible su crédito. Como esta circunstancia se va a ver interrumpida por el hecho de que el vendedor del fondo de comercio va a desprenderse de sus negocios, le va a vender la clientela al adquirente, se va a desprender de esos ingresos, y cuando decimos se va a desprender la clientela, decimos se va a desprender de sus flujos de fondo. Entonces, en razón de ello, dado que los pasivos no van a transmitirse al adquirente, el adquirente solamente va a adquirir activos, los pasivos van a quedar en cabeza del vendedor. Entonces el mecanismo compensatorio que establece el legislador, siguiendo en esto al sistema francés de regulación de esta problemática, consiste, decíamos, en la retención de los importes de esos créditos, descontándolos del precio y depositándolos en una cuenta que ahora vamos a ver cuál es. Este es el principio general, pero respecto de esto tenemos que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, que en determinados casos las partes pueden pactar incluir otros elementos que no estén aquí mencionados, o también pueden excluir algunos elementos de los aquí mencionados. Un ejemplo de inclusión de elementos que aquí no están mencionados se da en las transferencias de sucursales de establecimientos de entidades financieras. ¿Cómo se entiende esto? Cuando una entidad financiera se va a desprender de una de sus sucursales, lo que le interesa al adquirente, a la entidad financiera que va a comprar esa sucursal, es captar la clientela, naturalmente, pero ¿cómo se asegura la entidad compradora de que los clientes de esa entidad financiera van a continuar trabajando con la nueva entidad compradora? Bueno, la manera de captar esa clientela es haciéndose cargo
de los depósitos que los clientes tenían con la entidad financiera vendedora de esa sucursal, que es un establecimiento, un fondo de comercio independiente. Independiente desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista jurídico, porque las sucursales no constituyen, los establecimientos comerciales, los fondos de comercio, no constituyen sujetos de derecho, no son, dijimos ya reiteradamente, conjuntos, no son patrimonios separados, sino son elementos que pertenecen a un mismo sujeto de derecho. Un mismo sujeto de derecho puede ser titular de varios establecimientos comerciales. Bueno, esto, en este momento la problemática del funcionamiento de las entidades financieras no lo hemos visto, recién lo vamos a estudiar sobre el final del curso, va a ser uno de los últimos temas que analicemos, pero sí es importante tener en cuenta, aproximarnos a esta cuestión, dado que es un ejemplo particular de esta problemática de cuáles elementos se consideran incluidos en una transferencia de fondo de comercio. Entonces, la primera excepción al sentido de esta enumeración es que las partes pueden incluir otros elementos en el contrato que no están mencionados por este artículo primero. Y esto se puede dar siempre que haya una razón de ser. La otra cuestión tiene que ver con la venta parcial, o sea, con la exclusión de algunos de los elementos que aquí están mencionados. No es obligatorio que al venderse un fondo de comercio tengan que venderse todos estos elementos. Es posible que se den casos particulares donde lo único que se venda sea, por ejemplo, el derecho a la explotación de esa actividad. Volvemos al ejemplo de las entidades financieras. A veces una entidad financiera quiere expandir su actividad a un área geográfica donde no ha estado operando, y dado el régimen de funcionamiento que ha reglamentado el Banco Central como entidad de aplicación de la ley de entidades financieras, dentro de esas facultades ha establecido que ninguna entidad financiera puede abrir sucursales sin autorización del Banco Central. Y el número de sucursales que el Banco Central admite, en principio lo mantiene congelado, no acepta, no concede esas autorizaciones de manera inmediata, y una de las formas que acepta para conceder una autorización es que una entidad financiera se desprenda de esa sucursal y se la venda a otra entidad financiera habilitada que esté en funcionamiento. Y puede darse el caso que esa sucursal que la entidad financiera decide vender o desprenderse de ella, no tenga elementos de interés para la entidad compradora, como que no sea esa autorización para funcionar.
Puede ser que el negocio, que el resultado de esa actividad financiera, la clientela de esa entidad financiera fuera despreciable, de esa sucursal de una entidad financiera, fuera despreciable para la entidad compradora, pero puede haber interés en la compradora en adquirir solamente la autorización para funcionar. Entonces se recurre a este mecanismo de la transferencia como medio técnico jurídico para que la compradora se apropie de esa autorización para funcionar, y esto sí lo acepta el Banco Central. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que alguien compra un establecimiento comercial solamente para adquirir un único elemento. En otras circunstancias podemos imaginar que un empresario decide renovar todo su stock de mercaderías. Por ejemplo, uno de los elementos comprendidos en esta enumeración del artículo primero es la existencia de mercaderías, lo que en términos contables corresponde a la cuenta, a la cuenta de los bienes de cambio. Entonces, supongamos que llega el fin de una temporada y el empresario decide liquidar todas las mercaderías que le quedaban. Esto puede darse en los negocios de venta de ropa, que la ropa que se vende en invierno no es la misma ropa que se vende en verano. Entonces, para hacerse de liquidez, decide desprenderse de todas las mercaderías que corresponden a la temporada que termina para tener fondos líquidos y comprar mercadería correspondiente a la nueva temporada. Desde el punto de vista esto es legítimo, pero cabe preguntarse si la venta de un elemento aislado, como este, constituye una situación de la tenida en cuenta por el legislador a los fines de la aplicabilidad de todo este mecanismo de la publicidad, de la retención del precio, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es evidente que no se da el motivo de interés del legislador para la aplicabilidad a una compraventa común y corriente de todos estos mecanismos de publicidad y retención de precio, etcétera, etcétera, porque el vendedor de estos elementos, que sí están incluidos en el artículo primero, no se está desprendiendo de su clientela, no se está desprendiendo del flujo de fondos que los acreedores, es lo que a los acreedores les interesa a la hora de saber si su deudor va a tener liquidez para atender a sus obligaciones en el momento de la exigibilidad de sus créditos. Entonces, el criterio que ha desarrollado la jurisprudencia respecto de la determinación de cuáles elementos son los que hacen exigible el cumplimiento de todas estas formalidades de la ley 11.867 es el de determinar si entre los elementos transferidos el vendedor se desprende o no se desprende de los flujos de fondos esperados. Entonces, esto es una cuestión, naturalmente es una cuestión de hecho, que habrá que ver en cada caso qué impacto tiene de qué se desprende el vendedor. Si se desprende de la clientela, nuevamente vuelvo a utilizar la expresión, si se desprende de sus flujos de fondo o no.
Bien. Pregunta. ¿Hay, Yo, hay- Violeta, hay alguien que... quería preguntar. ¿Sí? Sí, sí, yo, Eh, te quería preguntar, ¿se escucha? Sí, sí. Lo que quería saber yo, con esto que vos decís, esto me hace pensar de que capaz no es tan bien transfiere un fondo de comercio y le vende su empresa a otra, como por ejemplo su clientela. El comprador le puede dar otro fin, por ejemplo, a esa clientela, supongamos que le compra una página con 1 millón de seguidores, por ejemplo, y el comprador no se puede poner otro rubro, ponerle que le compra la página una que es peluquería y puede poner una panadería con eso, por ejemplo, ¿no, profe? No tiene que continuar sí o sí con la actividad del anterior. No, naturalmente que no. Pero ahora vamos a ver, la noción de clientela es una noción abstracta que no es no tiene límites precisos, pero la noción de clientela está relacionada con la actividad que tenía el vendedor. No parece razonable que alguien pague para hacerse de la posibilidad de continuar con los negocios, de ofrecerle sus servicios o de venderle sus mercaderías a ese grupo de personas que venía haciéndolo con el vendedor. No tiene mucho sentido, mucha funcionalidad económica pagar por eso si se va a dedicar a otra actividad, porque esas personas estaban relacionadas, tenían el hábito de comprar los bienes o los servicios de una determinada clase. Si le van a cambiar el que era cliente de una peluquería y resulta que el nuevo comprador se va a dedicar a otra cosa, bueno, no necesariamente va a seguir, no hay razones para pensar que esas personas van a empezar porque eran clientes de la peluquería, van a empezar a comprar pan. Son dos cosas que no tienen relación entre sí. Claro, quizás un ejemplo así medio rápido, pero entre rubros ponele más relacionados, o por ejemplo yo lo pensaba en función de una página que ya tiene, por ejemplo, los seguidores, entonces las personas que visitan esa página ya les llegan siempre los anuncios, la publicidad de ese nuevo rubro, se me ocurrió a Bueno, mí que podía. ahí me parece que en lo que usted está pensando es en otra cosa. Existe el comercio de la venta, por ejemplo, de correos electrónicos con el objeto de poder hacerle publicidad a una, a- de mandarle correos con publicidad a determinadas personas. Pero eso no es una clientela de un fondo de comercio, sino eso es información comercial. Yo lo que vendo es información a alguien que está interesado en hacer publicidad. Es una nueva forma de hacer publicidad, pero esto no sería una venta, no, estos no son clientes. Vamos a ver ahora qué son clientes. No sé si, tal vez para entender un poco mejor esta duda que usted se le plantea, sea conveniente primero detenernos en la noción de clientela y en caracterizarla mejor, porque me parece que en los ejemplos que usted me está dando no está hablando de clientes, está en el sentido de la ley. Es decir, en un sentido, en lo que usted piensa son potenciales clientes. O sea, la posibilidad de dirigirse que tiene la persona que paga para obtener ese paquete de información, lo hace pensando en conseguir clientes. Ahora, de lo que estamos hablando acá es de personas que ya operaban
con ese vendedor. Ahora vamos a redondear esa noción, pero me parece Gracias, que perfecto. la cosa pasa por ahí. Entiendo. Bien. Volvemos entonces a compartir la pantalla. Un segundito, por favor. Ya retomamos. Bueno, entonces ahora vamos a ir aclarando término por término que entendemos por cada una de estas palabras que utiliza el artículo primero. Instalaciones, la expresión instalaciones corresponde, recuerden esa diapositiva que habíamos visto en su momento, donde teníamos en un cuadro 2 columnas la comparación de las cuentas del balance con los elementos que incorpora, que menciona la ley 11.867. La expresión instalaciones se corresponde con la cuenta bienes de uso del balance. La expresión existencia de mercaderías se corresponde con la cuenta bienes de cambio. El siguiente elemento que la ley declara comprendido, salvo, insisto, recuerden, salvo que las partes acuerden lo contrario, son el nombre y la enseña comercial. Bueno, la expresión nombre comercial, alude a la forma en que el sujeto, el empresario, se hace conocer al público y el público lo reconoce como tal. No hay que confundir esto que la ley llamaba nombre. Hoy esta expresión está sustituida en la nueva ley 22.362 por la expresión designación de una actividad. Esta ley 22.362 deroga una ley 3000 y pico que regía sobre la problemática de la forma en que se identificaba un comerciante. Esa era la expresión que contenía el Código de Comercio. Lo que se identificaba era el comerciante como sujeto. Cuando se decide en los años 80 actualizar la ley sobre esta problemática, dado que la forma en que se identifica un comerciante frente a su clientela es un valor comercial y la gente puede pagar por ello para adquirir el derecho a continuar una actividad identificándola con esa expresión. Bueno, cuando se decide actualizar el régimen que regulaba esta problemática, el legislador consideró que no solamente las actividades comerciales generan el derecho a una identificación, sino que también actividades
sin fines de lucro también generan identificaciones susceptibles de ser protegidas por el legislador. Esto lo vamos a estudiar inmediatamente a continuación, cuando terminemos esta problemática de la venta de fondos de comercio. Vamos a continuar con la unidad siguiente del programa, que comienza con el estudio de los regímenes legales que desarrollan cada uno de estos elementos, como por ejemplo las marcas, las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales. Cada uno de estos elementos tiene una norma legal que la regula, y vamos a volver sobre ello. La que regula lo que antes se llamaba nombre comercial es la ley 22.362, que regula hoy día las marcas y las designaciones. Las marcas se diferencian de la designación, o lo que antes se llamaba nombre comercial, en cuanto a que las marcas identifican mercaderías o bienes, o bien también servicios. En cambio, la designación identifica la actividad que desarrolla un sujeto. Esa forma en que el sujeto se identifica puede tener que ver, puede consistir en su nombre patronímico, si es una persona humana. Una persona puede identificarse frente a su público con su nombre civil, con el cual ha sido inscripto en el registro civil cuando nació, o bien puede utilizar un nombre de fantasía. Y si bien el nombre civil con que una persona se identifica constituye un elemento del cual no se puede desprender, en la medida que ese elemento se ha asociado al desempeño de una actividad comercial, y en tanto la persona que logró ese reconocimiento de su nombre asociado al desempeño de esa actividad en un establecimiento comercial, llegado el momento de la enajenación de ese establecimiento, puede desprenderse, es decir, el adquirente de un establecimiento comercial adquiere el derecho a que su establecimiento siga conociéndose con el nombre de la persona que se lo vendió. Esto no significa, que adquiera el derecho a usar el nombre civil del otro. No, solamente puede usar el nombre del otro en relación al establecimiento. En la práctica de los negocios, y cuando estamos hablando de la forma tradicional de desarrollo de negocios, hoy hay muchas actividades que se pueden desarrollar sin una localización física precisa, porque se pueden hacer negocios a través de otros medios y ofrecer bienes y servicios a través de Internet, por ejemplo, en caso en el cual el empresario carece de una localización física, pero pensando en
en las actividades que se desarrollan en locales comerciales, al cual concurre la clientela, bueno, el nombre muchas veces es un elemento importante para la identificación, y en las prácticas, algo que le interesa al comprador para poder captar la clientela, que ahora vamos a ver en qué consiste esta expresión, es la posibilidad de seguir exhibiendo el nombre del vendedor, que identifica no ya a la persona del vendedor, sino a la actividad de este en un establecimiento, e identifica al establecimiento. Entonces era muy común, hoy tal vez no tanto, que cuando se vende un establecimiento comercial, el comprador continúa explotando el establecimiento con el nombre del anterior vendedor, y se acostumbraba a poner ex Casa González, por ejemplo, cuando el nuevo comprador ya no es más el señor XX González, sino que es otra persona, pero la posibilidad de utilizar ese nombre, respecto del cual se produce un efecto de objetivación. El nombre civil deja de ser un elemento subjetivo para pasar a constituir un activo respecto del cual se puede pagar, se puede cuantificar en términos de dinero qué capacidad de atractivo hacia la clientela tiene esa forma de identificación de la actividad. Bueno, la enseña comercial es un elemento distinto del nombre. Suele ser algún elemento visual que se coloca en el frente de un establecimiento como elemento de identificación. Puede consistir un logo, algún dibujo que se asocia al nombre, o que se grafica junto con el nombre, pero es un elemento distintivo por sí mismo. Bueno, siguiendo el orden de los elementos enunciados por el artículo primero, tenemos la clientela. Y acá viene esto que es importante entender qué significa. Naturalmente que la relación que tiene un empresario con las personas que habitualmente le compran sus bienes o sus servicios no es una relación de tipo contractual. Las personas que una vez o dos o tres o muchas van a comprar un establecimiento, de ninguna manera están legalmente obligadas a seguir haciéndolo. Nosotros concurrimos a ciertos establecimientos con frecuencia por distintas razones. Una puede ser porque nos queda cerca, porque está dentro de nuestro vecindario, lo que ahora se denomina un comercio de cercanía. Esa puede ser una razón por la cual tenemos el hábito de concurrir a un determinado establecimiento comercial, pero no lo hacemos sobre la base de que tengamos una obligación, obviamente. El día que no nos satisface la forma en que nos atienden, o dejamos de encontrar las mercaderías que habitualmente encontrábamos en ese establecimiento que nos quedaba cerca, vamos a buscar otro establecimiento que, aunque no nos quede tan cerca, nos resuelve esa necesidad
mejor. Entonces, la relación de clientela es una relación de tipo no jurídico, sino, si se quiere, sociológico, de modo tal que cuando alguien vende un establecimiento comercial, lo que hace no es cederle un contrato, porque no tenía ningún contrato con sus clientes. Había una relación de hecho. En razón de determinadas características de ese establecimiento, existía la probabilidad de que un número indeterminado de personas continúe en el futuro concurriendo a ese establecimiento. Pero eso que se llama clientela es algo evanescente. Ceder la clientela no consiste en ceder un contrato, es algo muy distinto. Es dejar, más bien, lo podríamos poner en estos términos, ceder la clientela más bien es dejar al adquirente en la posición de seguir aprovechando algo de lo que gozaba, entre comillas, el vendedor de ese establecimiento. O sea que, más bien, vender la clientela consiste en, por un lado, hacerle saber a los clientes que el establecimiento va a continuar en el futuro siendo explotado por otra persona. Y en segundo lugar, el vendedor se tiene que abstener de realizar cualquier acto que impida que esas personas que tenían el hábito de concurrir a su establecimiento dejen de hacerlo. En otras palabras, una de las manifestaciones más concretas de que la clientela ha sido incluida en una operación de venta de un establecimiento comercial es que en el contrato se incluya la prohibición de establecerse para el vendedor. O sea, toda venta de fondo de comercio supone normalmente incluir una cláusula de estas características, que durante algún periodo de tiempo, normalmente esto se pacta en un plazo de 5 años, el vendedor se abstiene de instalar otro establecimiento dentro de algún ámbito geográfico. Esto depende del alcance a qué ámbito geográfico alcanza la actividad de un establecimiento comercial. Naturalmente que si estamos hablando de comercios que trabajan con una clientela, un comercio que trabaja con la clientela de cercanía, en nada le afecta al comprador que el vendedor se vaya a establecer en una ciudad a 1000 kilómetros de distancia, o aún a 500 kilómetros de distancia, o aún a 100 kilómetros de distancia, que se vaya a establecer en otro lugar, porque evidentemente ahí no hay competencia. Pero hay actividades que sí trabajan con clientes que están fuera del ámbito de una ciudad. Hay empresas que trabajan con clientes en un ámbito geográfico más amplio, bueno, o sea, que tienen como mercado todo el país. En ese caso, la prohibición de establecerse habrá de ser no establecerse en ningún otro lugar y por un periodo de tiempo. Entonces, vender una clientela es más bien
si bien puede incluir un deber positivo, como es el hacer saber a sus clientes el hecho de la transferencia a través de un cartel que se puede poner cuando la actividad se trata de una actividad que se desarrolla en un local físico, poner un cartel en el lugar, haciendo saber que la empresa que va a seguir gestionada por XX, el adquirente del establecimiento. Entonces, por un lado, puede incluir vender la clientela un deber positivo, hacer saber, y fundamentalmente uno negativo, que es no competir. Dejar al adquirente en la posición en que asuma el adquirente el papel que desempeñaba el enajenante. Poder captar continuar con esa relación comercial con esas personas que concurrían a ese establecimiento. Profe, ¿Sí? si no hay cláusula expresa que diga que no puede establecerse en cierto ámbito geográfico determinado y el vendedor lo hace, ¿qué pasa? Bueno, dentro de la noción de clientela, en la medida que el contrato haya incluido se haya pagado un precio por continuar con ese conjunto de personas que concurrían al establecimiento, el deber de no competir se considera implícitamente incluido. Esto es una manifestación del mismo derecho que en toda compraventa está incluido, de poner al comprador en la misma situación en que estaba el vendedor. Es lo que se llama el deber de... esto es parecido al derecho de evicción o el derecho que tiene el comprador si es molestado en el uso y goce de la cosa comprada, si se le discute el derecho y pagó por eso, el comprador tiene el derecho de exigirle al vendedor que lo defienda frente a los ataques de terceros. Esto es una aplicación del mismo principio general. Si yo pagué por la clientela, y aunque no haya escrito esa cláusula, se entiende que el comprador tiene el derecho de que se lo respete en esa posición. Ahora, normalmente esto es objeto de una cláusula expresa porque hay límites. Puede ser que el vendedor tenga intención de algo, tiene que seguir viviendo, supongamos que era su medio de vida, la empresa, entonces es importante fijar los límites de ese deber de abstenerse. Entonces, por lo general, eso se incluye en una cláusula y se le pone o bien un espacio físico, o bien, o ambas cosas a la vez, un espacio temporal. Pero si no existiera la cláusula y se pagó en el cálculo del negocio, se incluyó una suma considerando que eso era una empresa en marcha con su clientela, el deber de abstenerse es exigible igual. Gracias. De nada. Doctor, ¿Sí? ¿Lo escuchó? ya que estamos en tren de preguntas, Sí, ¿cómo no? se me venía a la mente también si no estamos hablando de
transferencia de clientela en el sentido de comercio, sino que también en la transferencia de clientela en cuanto a marcas. Me refiero a, por ejemplo, no sé si usted se acuerda, doctor, cuando se entraron a vender Habana, Criollita, todo ese tipo de cosas, que el dueño de Habana vendió el nombre, pero no la fórmula, ¿no? La fórmula fue a parar, tengo entendido, a sus ex empleados que hicieron otro tipo, o sea, que ahora se llama Cachafaz, el que es la fórmula que tenía el alfajor Habana. O sea que por un lado quedó Habana el nombre con ese edificio que está ahí en Mar del Plata, y por el otro lado la fórmula que ahora tienen otras personas. Digamos, los comedores de los que comían Habana, ahora van y comen Cachafaz porque saben que el Cachafaz tiene la fórmula que tenía Habana. Pero el alfajor Habana no es el mismo que era en su momento. La pregunta es, eso también no, con respecto a la cercanía de lo que usted hablaba, de que los clientes no tienen que estar cerca del anterior y todo ese tipo de cosas, también no afecta este tipo de situaciones, por ejemplo, por un lado el nombre y por el otro lado la fórmula, que me pueden poner un kiosco al lado de Habana, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, acá al respecto puedo hacer un par de comentarios. Primero, no, como consumidor, y lo soy desde... No, la fábrica Habana se fundó creo que en 1947. Yo nací en 1951, pero soy de los primeros clientes de Habana, y por una razón de proximidad, mi padre tiene un departamento a pocas cuadras de la fábrica Habana, así que soy de los más viejos y fieles clientes de ese producto. Yo no compro alfajores Cachafaz, sigo comiendo Habana, pero eso es una cuestión de hecho. Es posible que haya habido algo por el estilo, pero eso es una cuestión de hecho que en la que no me quiero perder para contestarle a su pregunta. Supongamos que las cosas fueron así. Sí sé que la fábrica Habana, los dueños vendieron y allá por poco antes del año 2000, creo que se produjo la venta, y compró lo que se llama un fondo de inversión. En este momento no sé exactamente quién es el dueño, pero más allá de la historia específica, que no conozco en detalle, la conozco hasta cierto punto, ahí hay que distinguir lo siguiente. La fórmula para la elaboración de un producto entra dentro de dos elementos que que están caracterizados. Puede ser o bien una patente de invención, que es un elemento independiente, o bien lo que se conoce como know-how, que es una expresión inglesa que significa literalmente saber cómo, y también es un elemento, un activo inmaterial de una empresa. Y son elementos que se pueden vender en forma independiente. La manera de elaborar un producto, si se registra porque es novedosa, constituye una patente industrial. Si el
elaborador de ese conocimiento, en lugar de hacerlo público y registrarlo y obtener el monopolio para explotarlo durante el tiempo de protección que le otorga la ley, en lugar de proceder de esa manera, decide conservarlo en secreto, ese conocimiento es objeto de protección legal a través de otros mecanismos indirectos, pero el valor de ese conocimiento se protege fundamentalmente por el secreto. Y esa manera de ese conocimiento también puede ser transferido a otra persona en forma separada o conjunta con la venta de un establecimiento. Son todos elementos independientes, inclusive independientes de la marca. En este caso, en el caso de los alfajores, Habana es una marca que identifica un producto, o más bien una familia de productos, porque no solamente identifica al alfajor, sino también hay otros productos que se identifican con la expresión Habana. Luego, Habana puede ser una palabra que esté incluida dentro de la denominación social del sujeto de derecho titular de la empresa. No sé, no recuerdo cómo, habría que ver en los tickets cuando uno va y compra un producto, en el ticket o en la factura, se identifica al sujeto de derecho, que puede ser, seguramente será una sociedad anónima, que puede que utilice la expresión Habana dentro de la denominación social o no. Podría la sociedad anónima dueña de la empresa podría tener otra expresión, otra denominación social. Pero también hay una denominación de actividad. Indudablemente que Habana también constituye la identificación de la actividad. La actividad de la empresa también la conocemos con el nombre Habana. O sea que tenemos tres cosas: la denominación social, la designación de la actividad y la marca que identifica ciertos productos de confitería. Todo eso es independiente de la técnica de elaboración. Eso se puede, el mismo dueño, aún... ¿Perdón? ¿Alguien me hizo algún comentario? El mismo dueño de una empresa puede cambiar la fórmula de elaboración de sus productos, independientemente de que venda o no venda su establecimiento, venda o no venda la marca, y venda o no venda ese conocimiento. En un determinado momento puede detectar que la clientela está pidiéndole cambios respecto de la forma en que elabora el producto, y puede modificarlo, y en ese caso ese saber cómo elaborar el producto no forma parte de una transacción independiente, sino es un cambio que ha hecho el empresario en la forma de realizar su actividad. Pero en definitiva son elementos independientes. No sé si le contesté la pregunta, Vega. Sí, doctor. Sí. Después la voy a analizar bien, pero está bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con esta enumeración de elementos. Llegamos hasta la clientela y ahora viene el tema del derecho al local.
Esto es importante para la mayoría de las actividades. Si bien hoy la tecnología nos permite desarrollar una empresa sin tener un local a la calle, que sea el punto de identificación de la clientela para saber a dónde ir a obtener los bienes o los servicios del vendedor. La mayoría de las actividades tradicionales se desarrollan en un ámbito físico. Y cuando alguien se desprende de una actividad, vende una empresa en marcha, normalmente el comprador está interesado en continuar la actividad en ese ámbito físico, porque ese ámbito físico suele ser, en algunos casos, el factor de atracción de la clientela. Hay actividades que están íntimamente relacionadas en cuanto que su importancia está precisamente en estar radicadas en un lugar determinado. Pensemos, por ejemplo, en los bares y confiterías de las estaciones de medio de transporte. El hecho de estar un bar, una confitería, un café localizado en un espacio de una terminal de ómnibus es la razón de atracción de clientela. La gente va porque pasa por ahí, y pasa por ahí obligadamente. Para las personas que usan esa terminal de transporte, es necesario pasar por ahí. Y el que tiene que esperar una cierta cantidad de tiempo y prefiere emplear ese tiempo consumiendo alguna bebida o comiendo algo, bueno, pues es una suerte de cliente cautivo, entre comillas. Cautivo no en el sentido de que sea obligatorio, pero lo más probable es que consuma en ese lugar y que no que salga de la terminal para buscar un lugar afuera, a menos que ese lugar sea muy malo. Entonces, la localización física de la actividad donde se desarrolla una empresa es un elemento que suele ser preponderante para la captación de clientela. Otro ejemplo, por ejemplo, tener una fotocopiadora en un kiosco que está al lado de una oficina donde la gente entra a hacer un trámite y lo primero que le piden es tráigame una fotocopia del documento del DNI o de lo que fuera que tiene que ver con el trámite que va a realizar. Entonces, la localización física en muchos casos es un elemento crucial en relación a la capacidad de captar clientes por parte de un empresario que se va a desprender, que va a vender un establecimiento comercial y que es de interés para el empresario que quiere adquirir ese establecimiento comercial. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esto que la ley llama derecho al local? Bueno, por cierto, que no se trata de un derecho real. El vínculo entre el titular del establecimiento comercial y el lugar donde se desarrollan las actividades, a los fines de esta ley de transferencia de fondos de comercio, no es para nada un derecho de propiedad. De lo que se trata es de que cuando alguien compra un establecimiento comercial y es de su interés continuarlo en el mismo lugar en que lo desarrollaba el vendedor, este elemento debe considerarse incluido.
Ahora, lo que está incluido no es el derecho de dominio sobre ese espacio físico, sino el derecho al local implica la posibilidad de que el adquirente continúe el ejercicio de la actividad en ese mismo lugar mediante el vínculo que fuera. ¿Qué posibilidades se dan acá? Bueno, hay que analizar sobre la base de qué derecho desarrollaba su actividad el empresario vendedor en el lugar donde la desarrollaba. Normalmente las posibilidades más frecuentes son dos. O bien era el dueño el titular del dominio del espacio físico donde desarrollaba la actividad, o bien era un locatario, un inquilino. Bueno, si se trata de que de la venta de un establecimiento en el cual el vendedor es el dueño del establecimiento, esto no quiere decir que le tenga que vender el local, que le tenga que transferir el derecho del dominio. Lo que significa es que si le vende el establecimiento, o sea, la empresa en marcha, lo que le tiene que asegurar es el derecho a continuar la actividad ahí. O sea, que además de venderle el establecimiento, tendrá que otorgarle un contrato de locación por un plazo razonable para que pueda amortizar los gastos de adquisición. Esa es una... Ahí tenemos dos posibilidades. Perdón, ahí tenemos una posibilidad, que el dueño, que el vendedor sea el dueño del establecimiento, en cuyo caso el contenido de esta obligación de que si le vende el establecimiento, le tiene que ceder el derecho a continuar la actividad ahí a través de un contrato de locación por un plazo mínimo razonable en razón del precio que pague por toda la transacción. La otra posibilidad es que el empresario vendedor estuviera desarrollando la actividad sobre la base de una locación, que fuera locatario. Bueno, en ese caso, el enajenante del establecimiento tiene que hacer sus mejores esfuerzos para que el adquirente del establecimiento pueda obtener un derecho similar al que él tenía. En la práctica, normalmente los contratos de locación prohíben al locatario ceder el contrato. Entonces, desde un punto de vista, la forma más sencilla de dar satisfacción a que cuando alguien vende un establecimiento comercial que se desarrolla en un local físico del cual el vendedor es locatario, la manera, el mecanismo técnico jurídico de permitirle al comprador del establecimiento continuar con el derecho a desarrollar su actividad en el local sería que le cediera el contrato. Pero esto en la práctica normalmente no es posible porque los contratos prohíben, no porque lo prohíba la ley. La ley permite que alguien ceda un contrato, pero normalmente los contratos, por cláusula específica, pero que es de uso generalizado, prohíben la cesión porque para el locador, para el dueño del local,
no es lo mismo tener como locatario a Juan que a Pedro, porque la capacidad de pago, la confianza y las garantías obtenidas para cederle el uso de un local, para cederle la locación de un lugar a alguien, es un elemento suficientemente importante como para que no le resulte obligatorio al locador que le pongan otro inquilino a quien no conoce y que implica un riesgo en cuanto a la confiabilidad de que siga pagando los alquileres periódicos. Entonces, en la práctica, dado que no existe la posibilidad de una cesión del contrato, cuando en un contrato de transferencia de fondo de comercio de una actividad que se desarrolla en un local respecto del cual el vendedor del establecimiento es locatario, el contenido de esta obligación supone que el vendedor del establecimiento e inquilino del local tenga que hacer sus mejores esfuerzos en obtener que el dueño del local le otorgue al adquirente un nuevo contrato o le permita la cesión del contrato anterior. Esto tiene tal relevancia que si el adquirente no logra que el dueño del establecimiento, el dueño del local le otorgue la posibilidad de continuar la actividad en el local, dadas las circunstancias, pueda rescindir el contrato de transferencia del fondo de comercio, porque es bastante entendible que el derecho a continuar la actividad en el local sea un elemento esencial de su consentimiento. En cualquiera de los ejemplos que mencionamos respecto de la importancia de la localización del establecimiento en cuanto a su capacidad de captar clientela, lo justifican más que sobradamente. Entonces, el derecho al local es importante porque suele ser, no necesariamente debe ser, un elemento fundamental. Y que, ¿por qué es fundamental? Bueno, porque tiene directa relación con la posibilidad de ese establecimiento de generar negocios y suele tener relación con la determinación del valor llave. Recordemos que el valor llave se calculaba sobre la base de las superutilidades pasadas proyectadas hacia el futuro y descontadas por tasa de interés. Entonces, las utilidades de un negocio están relacionadas con las ventas. Si el negocio no vende, difícilmente vaya a obtener utilidades. Y las ventas, bueno, en cada negocio en particular, el origen de las ventas puede tener una razón diferente, pero generalmente un elemento importante puede ser la localización en negocios que tienen un alcance geográfico limitado. En negocios de barrio, el hecho de la localización, o en el kiosco que está al lado de la oficina que requiere sacar fotocopias. En otros casos, como por ejemplo el bar que está en la estación terminal,
el derecho al local puede estar asociado no a lo mejor a un contrato de locación, sino a un contrato de concesión otorgado por el sujeto que goza de los derechos de explotación de la terminal. Ahí se abre a una pluralidad de figuras más complejas, que no vamos a poder desarrollar todas las alternativas ahora. Bien, vamos a la consideración de las patentes de invención. Bueno, ya lo adelantamos que es una patente de invención. Hay una ley específica que vamos a ver en su momento, la vamos a comentar, pero como noción general, la patente de invención es el derecho que se le reconoce a quien generó un invento es la expresión, que no descubrimiento, o sea, tiene que tratarse no de encontrar algo que estaba en la naturaleza, algún elemento, un material que ya existía pero que no se lo conocía. No, eso no es un conocimiento patentable. El conocimiento patentable es algo obtenido por una persona que lo desarrolla, lo prueba y funciona, y que sea susceptible de explotación industrial. Esto supone que hay otros conocimientos que no siendo susceptibles de explotación industrial tienen protección legal a través de otros regímenes legales, como podría ser la ley de propiedad intelectual, la 11723, creo que es. Eso es otro régimen legal. Una patente de invención, entonces, es el derecho que se le otorga al inventor de algo que entra dentro de estas características y que le permite el monopolio para la explotación de ese conocimiento en forma exclusiva durante un tiempo determinado. Entonces, este conocimiento también es un elemento que puede ser transferido junto con el establecimiento comercial, o no, puede transferirse por separado. Pero acá lo que nos interesa es que quien adquiere un establecimiento comercial, en principio, adquiere el derecho a que le sea transferido también ese conocimiento, porque estos elementos suelen ser determinantes a la hora de generar los ingresos del negocio. Lo mismo podemos decir de las marcas de fábrica, que son expresiones. La marca de fábrica es una palabra, una forma de identificación de un producto o de un servicio. Bueno, los dibujos y modelos industriales también son elementos que contribuyen al éxito de una actividad comercial, y consiste en la forma aplicada a un producto. Es un elemento estético. El dibujo o modelo industrial es un elemento que permite darle más atractivo a un producto que podría tener otra forma, menos atractiva. La forma de diseñar esos productos constituyen
propiedad, una propiedad intelectual que es objeto de identificación en un registro. Las marcas, las patentes, son derechos que requieren, a través de un trámite en el registro correspondiente, requieren su identificación y otorgan un derecho exclusivo a su uso durante el plazo que cada uno de los regímenes legales le otorga a su titular. Bueno, entonces, con esto tenemos más o menos delineado los elementos que constituyen y que deben considerarse comprendidos dentro de una transferencia en fondo de comercio, que, insisto, pueden, el sentido de su inclusión en esta enumeración es a los fines de considerar de que si las partes nada pactaron, todos estos elementos deben considerarse comprendidos dentro de la transferencia, sin perjuicio que luego deban cumplirse los pasos legales para que esas transferencias se cumplan. Y si esto no se puede lograr, el negocio de transferencia del Fondo de Comercio puede verse frustrado por la imposibilidad de concretar la transferencia de los elementos en particular, como vimos, por ejemplo, respecto del derecho local. Si no se logra colocar al adquirente en la posición de continuar su actividad en ese espacio físico, el negocio en su conjunto se frustra. Bueno, vamos entonces a los mecanismos relativos al procedimiento. Toda transmisión, dice el artículo 2, por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial industrial. Acá hay que hacer una aclaración respecto de la causa de la transferencia. En la práctica, lo común y lo corriente es que la transferencia de un establecimiento comercial tenga como contraprestación un precio, o sea, que la causa de la transmisión sea una venta. Pero los mecanismos de la ley se aplican a cualquier otra forma de transferencia que no tenga necesariamente por causa un precio. Por eso la ley dice toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito. La transferencia de un fondo de comercio onerosa y que no fuera por venta podría darse, por ejemplo, si un comerciante o un empresario que desarrolla su actividad en forma unipersonal decide aportar el establecimiento comercial como aporte a la constitución de una sociedad. Esa sería una forma de transferir un fondo de comercio sin que haya un precio, sino que hay la contrapartida del negocio sería que se le otorga al aportante del establecimiento comercial una participación en un nuevo sujeto de derecho que se crea, que va a pasar a ser ese sujeto de derecho el nuevo titular del establecimiento. Una forma de transferencia gratuita sería la donación. La dificultad que plantean todas las formas de transmisión que no sean venta es que implican la inexistencia de un precio respecto del cual se puedan descontar los créditos que estuvieran pendientes, los pasivos que estuvieran pendientes. Esto supone, para poder perfeccionar una
transacción en la cual no haya precio supone la necesidad de obtener o bien la conformidad individual de todos los acreedores del establecimiento, o bien la desinteresarlo a través de pagarle sus créditos. Si no se logra esto, de una u otra manera, la transferencia va a ser inoponible a los acreedores y el enajenante no se va a poder liberar, el adquirente va a resultar solidariamente responsable de las obligaciones que tenía contraídas el enajenante. Bueno, entonces, toda transmisión, bien que se trate de enajenación directa y privada o en público remate, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, o sea que la compraventa entre las partes, comprador y vendedor, es obligatoria, pero si no se cumplen con estas formalidades, la operación no es oponible a los acreedores del vendedor. Y todo esto se requiere previo anuncio, o sea, para que se dé la inoponibilidad, para que el adquirente entre a la posesión del establecimiento comercial y no sea responsable de las deudas anteriores, tiene que producirse esta publicación, dice previo anuncio, dice el texto legal, durante 5 días en el boletín oficial de la capital federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen el del rematador y el del escribano, con cuya actuación se realizará el acto. Bueno, entonces acá tenemos que hay que efectuar una publicación por 5 días en el boletín oficial de la jurisdicción correspondiente, además de la publicación en uno o más periódicos del lugar donde funcione el establecimiento, y la indicación en el aviso de la eventual intervención de un intermediario. Esto no es excluyente, pero suele suceder que haya un intermediario, que puede ser un martillero o bien un escribano, que actúe como intermediario, a quien que va a ser el receptor de las oposiciones a las que ahora nos vamos a referir. El artículo 3 dice que el enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada enunciativa de los créditos adeudados con nombres y domicilios de los acreedores, montos de los créditos y fechas de vencimiento, si las hay, créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el artículo 4, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación. Entonces, la venta de un establecimiento comercial no implica ninguna modificación respecto de las obligaciones existentes, de las deudas que tenía el enajenante. Los acreedores siguen sometidos a los mismos plazos de exigibilidad que tenían. Esto no hace exigible las deudas. Esto los pone a los acreedores en situación de darles la oportunidad, habida cuenta de que se va a producir un cambio en la situación en que estaban, darles la oportunidad de que se los desinterese. Esto no significa que sus deudas se tornen exigibles, simplemente
que si no se cumple con el procedimiento, que va a implicar pagarles, o sea, ellos no quiere decir que puedan promover un juicio de cobro, pero sí pueden oponerse a la venta, lo que supone tener que desinteresarlos. El artículo 4 dice, el documento de transmisión solo podrá firmarse después de transcurridos 10 días desde la última publicación, y hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación o al rematador escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el banco correspondiente de las sumas necesarias para el pago. O sea que el derecho de los acreedores, cuando su deudor se va a desprender de un fondo de comercio, es exigir que le sea pagado su deuda a través de una notificación que se le va a hacer o bien al comprador o bien al intermediario. De modo tal que el comprador no le va a poder pagar al vendedor, sino las sumas que excedan a la suma de todos los créditos respecto de los cuales se deduce oposición, más los créditos que hubieran, o los pasivos más bien, que hubieran sido denunciados por el vendedor. Esto viene aclarado en este párrafo que dice así. Este derecho podrá ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de su crédito o acreditaren la existencia de ellos por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Pasado el término señalado por el artículo 5, sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante. Y el artículo 5 dice, el comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de 20 días a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial. Bueno, este mecanismo hay que entenderlo de la siguiente manera. La posibilidad de deducir oposiciones es amplia, por lo cual podría resultar que cualquier persona que lee el diario o el boletín oficial y se entera que alguien va a desprenderse de un establecimiento, puede decir, bueno, yo nunca tuve ninguna relación con esta persona, pero hoy voy a decir que soy acreedor y me van a tener que depositar el precio en una cuenta del Banco de Depósitos Oficiales. Obviamente, esto no puede sostenerse, por lo tanto, esa posibilidad de deducir oposiciones se establece por un tiempo limitado, por un plazo de 20 días, tal que le permita al oponente obtener un embargo. Si dentro de los 20 días no obtuvo ese embargo, esos fondos son de disponibilidad para el adquirente, los va a poder retirar. Ahora, para obtener el embargo es una medida precautoria, no se va a discutir sobre la legitimidad del crédito, pero para obtener el embargo va a tener que acreditarlo prima facie. ¿Cómo lo va a poder acreditar? Bueno,
si el crédito por el cual, del cual es acreedor, resultara de un documento o pudiera acreditar la existencia por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Pasado ese plazo, quedan de libre disponibilidad los fondos. En los casos, dice el artículo 6º, en que el crédito del oponente fuera cuestionable, o sea, si el vendedor no reconoce que esa suma de dinero que reclama el oponente le fuera debida, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos. O sea que la determinación de la existencia o no de la deuda será el resultado de un proceso que cumpla con todas las formalidades del caso y con todos los plazos del caso. O sea que el litigio puede seguir, pero el adquirente, perdón, el enajenante del Fondo de Comercio puede obtener, ofreciendo una garantía suficiente, el derecho a cobrar el precio y que luego el juicio sobre la existencia o no del crédito continúe por sus carriles normales. Luego tenemos el artículo 7º que dice: transcurrido el plazo que señala el artículo 4º, sin mediar oposición, o sea, si ningún acreedor dedujo oposición, o si, habiendo habido oposición, se hubiera llevado a cabo todo el procedimiento, la disposición del artículo 5º podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que para producir efecto con relación a terceros deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de 10 días en el Registro Público de Comercio o en un registro especial creado al efecto. O sea que de acá surge que tenemos dos documentos que se firman entre las partes, uno provisorio y otro definitivo, y dos publicidades, una de tipo edictal, o sea, la del artículo 2, que se hace con el efecto de que todo el mundo tome conocimiento de la venta, y otra de tipo registral, que se hace una vez concluido todo ese procedimiento de publicidad a través de los edictos y de oposición. ¿Cuál es el sentido de esta de la oponibilidad de esta segunda inscripción, de esta segunda publicidad, la del Registro Público de Comercio? Bueno, esta segunda publicidad le da oponibilidad a la operación respecto de los créditos que hubieran podido surgir con posterioridad a la publicación de edictos. Dado que se trata de una empresa en marcha, naturalmente, si el enajenante del Fondo de Comercio siguió operando y aparecieron nuevas deudas porque les vendieron a plazo, bueno, esta segunda publicidad es el punto que le va a otorgar al comprador la liberación de responsabilidades. La segunda conclusión que se puede obtener de esta disposición es que los acreedores que no se enteraron o que por alguna razón no dedujeron oposición, no pierden su acción, sino que perdieron el derecho de cobrar mediante el precio, mediante la retención de la suma correspondiente a su crédito respecto del precio de venta. Pero la acción la siguen manteniendo y podrán reclamar sus créditos solamente contra el vendedor, hasta tanto opere el plazo de prescripción de su acción.
Bueno, el artículo 8º establece: no podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial e industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4º, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores. Esto supone entonces que la viabilidad de una transferencia de un establecimiento es que su precio supere sus pasivos. De lo contrario, la única posibilidad de que la venta se haga sin que el adquirente contraiga responsabilidades es desinteresando o conversando con cada acreedor y otorgándole una garantía o lo que fuere para que no se oponga. El último párrafo dice: estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo. O sea que los acreedores del enajenante facultados a deducir oposición son solamente los acreedores generados por la actividad comercial. Las deudas personales, por otras razones que pudiera tener el enajenante, no permiten deducir oposición. Supongamos que tiene una deuda porque compró un auto o compró un electrodoméstico en cuotas, un auto que no está afectado, un automóvil que no está afectado al giro del establecimiento, o electrodomésticos que no constituyen bienes de uso del establecimiento, sino que son de uso de su domicilio particular, estos créditos no generan los derechos a los que alude este mecanismo legal. El artículo 9 dice: a los efectos determinados por el artículo anterior se presumen simuladas juris et de jure las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores. El artículo 10 dice: en los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas en bloc o fraccionadas de existencias en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en forma establecida por el artículo 2, adjuntándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4º y 5º en el caso de notificarse oposición. O sea que aún en el caso de remate también deben cumplirse todas estas formalidades. Bueno, el artículo 11 finalmente dice que las omisiones o transgresiones harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido por el importe de los créditos que resulten impagos como consecuencia de aquellas y hasta el monto del precio de lo vendido. O sea que la responsabilidad del adquirente alcanza al precio de venta, no va más allá. Si no se cumplieron estas formalidades, resulta comprometido hasta ese importe. Bueno, hasta aquí ya estamos sobre la hora y con esto hemos terminado el comentario de la ley y también hemos terminado esta bolilla relativa a la empresa y sus elementos. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Y que esté... Sí, justamente, doctor, referido un poco al artículo 11 que usted acaba de describir, donde todos hacen solidariamente, absorben la pérdida de los créditos que no se pagaron, pero la pregunta va un poco dirigida hacia la clientela, porque ellos, fundamentalmente los bancos y las entidades financieras, pasan esa pérdida a los clientes. Es decir, que a mí, yo pagaba, por ejemplo, el día 30 y cuando la entidad se vende al nuevo
al nuevo adquirente te entran a cambiar, por ejemplo, la fecha de pago. Yo pagaba el 30, ahora a partir del mes que viene me pasan al día 20 mi fecha de pago, con lo cual automáticamente me constituyen en mora, yo tengo que pagar lo que debo, nadie me avisó que a mí me habían cambiado la fecha de cobro, me cobran Discúlpeme, lo que de... me Perdón, estoy, sí, perdón. me estoy perdiendo, no entiendo qué relación, de Por eso, qué... ahí voy, doctor, ahí voy. La pregunta es, yo ante ese avasallamiento del que usted habló hace poco, ¿cómo puedo actuar como cliente? ¿Yo tengo alguna defensa con respecto a eso? Es decir, a mí me cambian la fecha de pago, me Pero, la ponen... ¿la fecha de pago de qué? No... si yo tengo un crédito con una entidad financiera o con un banco, el banco se vende, se transfieren todos los clientes. Sí, Ahora resulta que a mí los créditos que yo tenía con los dueños anteriores tenía una fecha de cobro. Ahora con los nuevos adquirentes yo tengo otra fecha de pago. Y no. encima de eso estoy constituido en mora. O sea, no sé si me explico bien. No, la venta de un establecimiento comercial no permite modificar los términos de las obligaciones. En el caso de la venta de un fondo de comercio, de un establecimiento bancario, los créditos a cobrar, en primer lugar, no están incluidos en la ley de transferencia de fondos de comercio. Los créditos quedan en cabeza del vendedor. Lo que sucede en los casos de entidades financieras no son ventas, sino son, lo frecuente es que una entidad financiera que entra en una situación que a juicio del Banco Central no le permite su continuidad, el Banco Central lo que hace generalmente es transferir esos activos a otra entidad financiera. Pero esa transferencia de ninguna manera autoriza a modificar los términos de la obligación que se tenía con el acreedor originario. No. Pero, está bien, doctor, pero qué pasa si eh, algo así como se dice normalmente, por debajo, a mí, a los clientes le cambian las reglas Bueno, de juego? no está, eso no está permitido. Tenés el organismo de defensa del consumidor en todo caso, porque vos serías un consumidor y entrarías dentro de lo que es esa ley. Pero como dijo el doctor, no estarían comprendidos los créditos eh, que tenés con el acreedor originario. Así que esa sería la respuesta. Disculpe, No, no profe, se, que me no haya se metido. modifican las condiciones. O sea que, como dice Romina, estaría protegido por defensa del consumidor, doctor. No solamente, eso es una vía, pero también está la vía judicial. Bien, bien, bien. Ante una acción del acreedor cesionario, se puede presentar y decir, yo no estoy obligado a... Esa transacción me resulta ajena. Bien, doctor. Sí, le digo porque no sé si se acuerda cuando se vendieron masivamente los bancos, ¿se acuerda, doctor? Surgieron todos esos inconvenientes, por eso le digo. ¿Se acuerda que cuando Banco Quilmes ahora es Banco Comaf y todo ese Hubo tipo de cosas? muchas, sí, pero eso no justifica la modificación de las obligaciones, de los términos de los plazos. Sí, le pregunto porque en aquel entonces también la gente no sabía para dónde agarrar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, supongamos que puede pasar otra vez y ahora, bueno, ya estaría respondido lo que debería ser como abogado. Listo. Gracias. Bueno, muy bien. Un Nos abrazote. nos vemos el miércoles entonces. Abrazo, doctor. Igualmente, que Gracias. sigan bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, muchísimas Leo. gracias.